a ver, yo quiero tocar un punto respecto del tema de admisión justa y mucho se habla respecto de la evidencia. Yo quiero tocar el año 2006, la encuesta CEP, que obviamente es una de las que nosotros sabemos, Silvia Izaguirre, una de las personas creadoras del sistema de la tómbola, establecía a la gente que en un 93% había quedado en la escuela que más le gustaba. El 2006. El 2006. ¿Y por qué razón? Porque la selectividad en Chile es absolutamente reducida y mínima para una cantidad de colegios de alta exigencia que son la excepción. Por lo tanto, obviamente el sistema va a hacer que los alumnos, la mayoría de los alumnos queden en su primera opción porque la mayoría de los colegios no son selectivos. Entonces, cualquier persona que lo coloque dentro de sus prioridades, un colegio no selectivo, obviamente tiene más vacantes que cantidad de postulantes. Son los colegios de alta exigencia los que precisamente son los selectivos y obviamente ese es el porcentaje que uno busca, que aquellas personas que se esforzaron y tienen mayor mérito académico, porque estamos hablando de mérito académico, para poder ir a un colegio de alta exigencia, para el día de mañana entrar a la educación superior. Recordemos que aquellos niños jóvenes que vienen de la educación pública emblemática, yo estuve en el Barros Borgoño y gente que estuvo en Las Tarrias, gente que estuvo en el Instituto Nacional, es la única vía de poder entrar a la educación superior, es la única vía de entrar a la universidad, porque hay jóvenes que van a establecimientos donde salen con un 6.5 promedio y se sacan menos de 450 puntos. Ahora, esto hay que mirarlo también por arriba, porque esto yo quiero tocar un tema que es súper importante. Una cosa es la selectividad de los colegios de alta exigencia y otra cosa es que nosotros podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo y mejorar la calidad de la educación pública en general. Pero mientras eso no se produzca, nosotros no podemos jugar con una generación de jóvenes que esperen 30 o 35 años más a que la calidad de la educación sea pareja para todos los establecimientos. Nosotros tenemos que darle una oportunidad a esos jóvenes hoy día que tienen mérito académico, que quieren el día de mañana quedar en la educación superior y que lo hagan no por una tómbola, no por parte del azar, sino que lo hagan producto obviamente de las calificaciones que obtienen, de las pruebas de selección, etcétera, etcétera. Y eso lo van a establecer además porque el requisito que se le pone a los colegios de alta exigencia además es que reciban 30% a lo menos de estudiantes vulnerables. Entonces, yo creo que esto es súper importante recalcarlo. Hay un mito respecto, porque siempre se dice, esto no es una tómbola porque todos quedan en su primera opción o la gran mayoría. No, antes también quedaban en su primera opción, porque antes no todos los colegios seleccionaban, eran una cantidad ínfima de establecimientos que lamentablemente dentro de la educación pública y la educación particular subvencionada tienen excelentes resultados. A mí me tocó participar en la discusión de la ley de inclusión, a tal nivel que me tocó ir al Tribunal Constitucional a alegar el requerimiento de Chile Vamos, en su oportunidad. Tú eres de esos. Entonces, soy uno de aquellos que en esa oportunidad... ¿Pero no le pegaste al señor del Tribunal Constitucional? No. Contrario a todo tipo de violencia política, creo que vamos a hablar de eso más rato. Pero el tema de las entrevistas se estableció que dos normas que son distintas. Una, que prohíbe que las entrevistas se ocupen como medio de selección, y de hecho, el hecho que existan entrevistas, porque la norma de las entrevistas se va a permitir para todos los establecimientos, sean o no de alta exigencia, pero siguen entrando a la tómbola los padres. O sea, los padres pueden tener entrevistas previo a la matrícula, pero siguen entrando al sistema de admisión. Por lo tanto, pero ¿cómo hacen con estos colegios que pueden hacer selección ahora a propósito de los colegios de alta exigencia van a poder tener entrevistas? Es que ese es el punto. Pero la entrevista no es más. De hecho, esto es súper importante. Los instrumentos de admisión que soliciten los establecimientos de alta exigencia al Mineduc, y esto es súper importante, van a tener que pasar primero por el filtro del Consejo Nacional de Educación para ser aprobados. Y una vez que pasen por el filtro del Consejo Nacional de Educación, que van a ser obviamente instrumentos objetivos, pueden ser las notas, pueden ser pruebas estandarizadas, etcétera, etcétera, van a poder aplicarlo a los colegios. Por lo tanto, la entrevista no juega ningún papel. La entrevista además es necesaria para que el padre conozca el proyecto educativo. Nosotros decíamos, había un tema que era súper importante, que esto era como las aplicaciones de los celulares, como las aplicaciones de iPhone. Cuando tú dices, acepto o no acepto las condiciones y nadie las lee. ¿Has visto que tú descargas una aplicación y pones acepta las condiciones y le pones aceptar? Y nadie lee. Eso es hoy día el proyecto educativo, porque los padres no tienen la posibilidad de conocer a qué establecimiento quieren entrar previo a postular. Porque no puede ir un papá a preguntar, oye, ¿qué tal este colegio? Pucha, yo no me puedo juntar contigo porque tengo prohibidas las entrevistas previo a la matrícula.
lo que hace la modificación es permitir que se junten los padres para conocer los proyectos educativos, pero después, en la inmensa mayoría de los colegios, que no son de alta exigencia, que no tienen estándares altos, van a tener que pasar por la tómbola igual. Entonces, no es la gran modificación el tema de la entrevista como se ha querido demonizar, porque en realidad lo que permite es un acercamiento de los padres a los proyectos educativos. El año 2006, yo lo que cité fue la encuesta de la SEP. Lo que ocurre es que Silvia Izaguirre participó en el proyecto de ley de inclusión precisamente respecto del sistema de admisión. Ella por eso lo defiende a tan a cabalidad. Ya. Son cosas distintas. Ella después también escribe paper respecto a este tema, pero ella participó activamente para lograr supuestamente un acuerdo que permitió además las normas de expulsión, porque las normas de expulsión fueron acordadas durante esa tramitación. Ese es otro elemento que respecto al resto de los establecimientos, que un 30% de los alumnos, respecto a todos los establecimientos, puede establecer mecanismos de selección objetivos de acuerdo a su proyecto educativo. Por ejemplo, yo tengo un proyecto educativo vinculado con ciencia y obviamente voy a generar un instrumento objetivo que va a pasar por el Consejo Nacional de Educación para poder generar un proceso de selección. Pero no todo es capital cultural, porque pueden ser las notas. Hoy día aparecía el rector del Instituto Nacional diciendo, ¿saben qué? Nosotros lo que hicimos fue volver a lo que habíamos hecho antes. Que antiguamente el Instituto Nacional seleccionaba por nota. Pero lo mismo pasa con la PSU, y lo mismo pasa con otras pruebas estandarizadas, y lo mismo pasa cuando alguien postula al extranjero para tener una beca. Los puntos, obviamente, el que ganó, el que saca más puntaje, el que tiene mejor nota, obviamente hay que tomar hay que hacer una diferencia que no sea arbitraria. Yo no sé si, y me pasó lo mismo con respecto a Aula Segura. Uno no sabe respecto a la educación en la profundidad de la temática de la educación, más aún cuando tenemos reformas en curso. O sea, todavía no está aplicada la reforma educacional en algunas partes en todo el territorio nacional. Cuando uno tiene todavía los efectos claros, parece mucho más efectista impulsar estas medidas, además que tienen nombres que son como efectistas. Aula justa, Aula segura. Ayer Yarna Proboste presenta una indicación que se aprueba en el Senado, en donde elimina el requisito de ser gratuito a los establecimientos de alta exigencia para poder someterse a procesos de admisión. Y lo elimina ella. Ella vuelve al copago en los colegios emblemáticos porque tiene un caso en Copiapó. Entonces, no es un tema de gobierno o oposición, si eso es lo que quiero referirme. Acá estamos frente a un proyecto de ley que donde impuso una visión de la educación a rajatabla. No a rajatabla, es una visión de la educación que pasó por toda la aprobación del Parlamento como corresponde a una democracia. Y tuvo que pasar por empate en el Tribunal Constitucional. O sea, fue definido por Carlos Carmona como presidente del Tribunal Constitucional que esto sí era acorde a la Constitución. Pero más allá de eso, obviamente los proyectos de ley pueden ir mejorando en el paso. El mismo gobierno de Michelle Bachelet, el gobierno pasado, mejoró el tema de los arriendos, por ejemplo. Los casos que muestran son dramáticos, de familias esforzadas, donde el niño lo único que quiere es poder entrar a un colegio de excelencia porque sabe que es la única forma de salir de la pobreza. Te hago la pregunta de familias de esfuerzo que tienen un niño con promedio 4, 8, 5 por diversas razones. Ese niño no tiene derecho a estar en un buen colegio. Tiene derecho a estar en un buen colegio, pero por eso yo lo que decía era que es necesario que nosotros caminemos y masquemos chicle al mismo tiempo. Pero lo mismo, pero te tomo tu palabra, o sea, no podemos esperar una generación porque ese cabrón no van a nacer un colegio pero de todas maneras, pero cuando tú tienes dos niños que están en igual condición de vulnerabilidad, uno tiene promedio 6.8 en el mismo establecimiento y uno tiene 4.8, los dos se esfuerzan, los dos se sacan la mugre, los dos tienen familias esforzadas. Tú tienes que preferir por un criterio objetivo. Hay una premisa falsa aquí. Los buenos, los malos con los malos, esa es como una manera de generar selección natural que yo creo que no corresponde. Pero si se hace en las universidades, se hace en todos lados. Es a nivel educacional. Obviamente los establecimientos de alta exigencia tienen buenos alumnos. Lo que ocurre es otra cosa. Aquí pueden haber muchas alternativas. En Estados Unidos, por ejemplo, existen lo que se llaman los magnet schools, incluso en escuelas nocturnas, donde existen colegios de excelencia que son más allá de los bicentenarios. Son colegios de alta exigencia que se colocan en determinados lugares para aquellos estudiantes, no solamente con mérito académico, sino que, por ejemplo, nosotros vemos los liceos bicentenarios, no todos seleccionan. Hay liceos bicentenarios que no seleccionan. Y hay proyectos educativos, ya sean particulares subvencionados o municipales, que también tienen un proyecto. Tengo una pregunta ahí. El primer tema, porque la pregunta antes de comerciales también era respecto de si los colegios eran buenos porque tenían buenos alumnos o porque los colegios y descremaban, claro, o en definitiva porque entregaban realmente una educación de calidad. El colegio, el Liceo Bicentenario de Puente Alto, San Pedro, no selecciona a sus estudiantes y tiene uno de los puntajes más altos en el CIMSE. Y no selecciona.
Y es gente de Puente Alto, es gente vulnerable, etcétera. Ahora, ¿por qué no se hace esto en todos lados? ¿Es un tema de plata? Sí. ¿Es un tema estructural? También. ¿Por qué razón estructural? Porque esto hay evidencia también afuera. Es muy difícil transformar un establecimiento en un colegio de alta exigencia. O sea, el stock que hay de tanto stock, para decirlo, para no tratarlo como mercancía, porque después me van a retar. Voy a terminar. Voy a terminar como... Okay. La industria. Como la industria. No, obviamente no permite hacer un cambio dentro de un establecimiento. Y lo que han hecho en otros lados es tener que colocar un establecimiento totalmente nuevo, con un proceso de selección de profesores totalmente nuevo, con procesos de admisión totalmente distintos y con procesos pedagógicos también totalmente distintos al lado del otro. Entonces, eso también ha recibido críticas porque, mira, en la misma cuadra hay dos establecimientos, uno de alta exigencia que entrega una buena educación, alta exigencia ni siquiera es selectivo, alta exigencia que entrega una buena educación y otro que no. Lo que pasa es que acá nosotros obviamente tenemos que lograr subir a los patines a todos. Pero mientras tanto, no embarremos a los que, obviamente, a los que teniendo el mérito académico para poder salir adelante, lo hagan. Ahora, porque acá uno trata de, o veo gente que trata de como echarle la culpa, como que el Instituto Nacional tuviera la culpa de toda la mala educación de Chile. Cuando el Instituto Nacional, la única culpa que tiene es de tener los buenos estudiantes que tiene para que queden después de la universidad. O sea, esa es la idea de poder implementar, obviamente, más institutos nacionales, ojalá más liceos bicentenarios que permitan a todos los estudiantes, ojo, no solamente con una visión científico-humanista, porque nosotros tenemos una educación superior absolutamente universitarizada. Donde todos quieren ir a la universidad. Pero, o sea, no existe ninguna posibilidad hoy día, mientras nosotros sigamos viendo la pedagogía, aunque eso ha cambiado culturalmente, como una carrera de segunda categoría, lamentablemente se ve así, mientras veamos las carreras técnicas como carreras de segunda categoría, y eso es que es un tema cultural, nosotros no vamos, en el imaginario colectivo, nosotros no vamos a poder cambiar ni los salarios, no vamos a poder cambiar. Pero es que ojo con eso, más allá de falta de información, hay un tema que no tiene que ver con solamente si es que ganan más plata o ganan menos plata, porque no es un tema de plata. Obviamente hay gente que es empresaria, que nunca ha ido a la universidad, que gana mucha plata y que va a ganar más que una persona que tiene un título universitario. Esto es un tema de capital social al final. Y eso, mientras nosotros no veamos esos cambios, obviamente va a ser muy difícil que nosotros entendamos que hoy día un alumno con mérito académico, con buenas notas, que se saca la mugre y quiere entrar a la universidad, no quiere en un colegio de alta exigencia y se le permita entrar en igualdad de condiciones y no mediante un numerito en una tómbola para poder designar, si de la suerte lo designa, para ir al Instituto Nacional y poder quedar en la universidad. Ahora, todo esto son las 9:18, a partir de la joyita de Gloria de la Fuente al inicio del... Y no alcanzó ni siquiera Jorge a hacer su ¿Una joyita? Una joyita y que va relacionada también con el tema de educación, que es algo que pasó en España, que dice relación con la posibilidad de que los establecimientos puedan exigir que los niños se vacunen para poder entrar a la guardería. Esto es súper importante principalmente porque en España no es obligatoria la vacunación, a diferencia de lo que ocurre en Chile. La gente en Chile cree que la vacunación no es obligatoria. El Plan Nacional de Inmunización es absolutamente obligatorio. Cuando el papá llena un formulario, por ejemplo, para excusarse de vacunar, es porque se excusa de vacunar en el colegio y tiene que llevar al niño al consultorio, etcétera, etcétera. Y esto es súper importante porque, en definitiva, no solamente los colegios particulares, pagados o particulares subvencionados, sino que la educación pública hoy día está llamando a que los padres puedan cumplir con el Sistema Nacional de Inmunización por una cuestión súper simple. Nosotros ya en los años 50 pasamos la varicela, en los 70 pasamos la poliomielitis y en los años 90 el sarampión, pero está retomando las personas que no quieren vacunarse y eso pone en peligro el resto. Por ejemplo, el tema del vaso de leche fue implementado por Salvador Allende en los 70. Entonces, el litro de leche. El vaso de leche era de Manuel Rojas. De Manuel Rojas. Es un cuento. Ahora, gran cuento. Vamos a hablar de Marisela Santibáñez. Yo pensé que tu joyita iba a ser Marisela Santibáñez. Es que se alargó el programa. Lo que pasa es que para mí las palabras de Marisela Santibáñez me generan un tema que nosotros lo habíamos discutido acá respecto de el negacionismo y la posibilidad de negar crímenes o de violencia política contra los derechos humanos. ¿Y por qué razón? Porque una cosa es sancionar penalmente estos dichos, pero otra cosa es que nosotros le exijamos a las personas que nos representan en el Congreso Nacional es que tengan un mínimo consenso para poder actuar en la vida pública. A mí me parece absolutamente deleznable que una parlamentaria
se refiera como un perro a un senador asesinado en democracia. La diferencia es que el diputado Urrutia en ningún caso ha dicho bien muertos están, como dijo Marisela Santibáñez respecto de Jaime Guzmán. Matías del Río ayer decía una frase que a mí me llamó la atención. El día que nosotros como seres humanos nos conmovamos de igual manera por la muerte de Jaime Guzmán y de Catrillanca, vamos a crecer más como país. Porque en definitiva nosotros debiésemos tener el mismo estándar para todos. Y yo cuando digo que ningún parlamentario que haga apología de la violencia política o el asesinato de personas y lo promueva y lo valide como método válido de acción política en democracia, puede estar en el Parlamento. Por eso, entonces nosotros tenemos que ser taxativos para allá y para pero acá. eso lo tengo súper claro. Es que el Parlamento al final nos entrega cada sorpresa respecto a este tema, porque por eso yo lo que creo que corresponde acá es que se establezca como causal constitucional, incluso de remoción, aquellos parlamentarios que validen la violencia política como método de acción en democracia. Porque, es algo mínimo. Ahora, independiente de, nosotros ya lo hemos hablado, que los requisitos y el cumplimiento de requisitos para poder presentar esos requerimientos es súper engorroso, porque tienen que ser los mismos parlamentarios, pero me parece que un sentido mínimo que la discusión democrática se dé en base a las ideas, en base al diálogo y no en base a la violencia. Yo quiero retomar lo de Gloria, porque quizás eso demuestra precisamente cómo hoy en día la clase política está un poquito alejada de lo que pasa en la calle. Yo tengo la misma sensación de Gloria. Hoy día las personas están muy violentas. Yo no sé por qué razón será, si es un tema netamente cultural, si hay alguna desconexión también de lo que se discute en la clase política y lo que pasa hoy día en el país, pero justamente el hecho de que sean excepcionales los casos que tú señalas, obviamente amerita de que uno tome medidas respecto a esos casos para que no vuelvan a ocurrir en democracia. El otro día, de hecho, discutíamos respecto de si Pinochet había sido presidente, por ejemplo. A raíz de que nadie le dice presidente Pinochet, etcétera, etcétera. Y que me acuerdo de una entrevista que hizo Juan Manuel Astorga, de hecho, a Pepe Piñera respecto a este tema. ¿Y por qué? Sí, no, pero ¿por qué razón el tema presidente Pinochet? Pues si no hubiese sido presidente, no hubiese podido ser el senador vitalicio de acuerdo a la Constitución. Pero porque Pinochet hizo un cambio en la Constitución para sacar... Independiente de eso, o sea, el paso al sistema que luego del año 90 era un paso que estaba en la Constitución de los 80. Pero por eso, una Constitución que creó él y que se erige como presidente. Y que se validó en el año 90 en referéndum y después, o sea, en plebiscito, y después en el año 2005 fue cambiado por Lago. Hubo un periodo de transición a la democracia. Que obviamente se parte con la Constitución del año 80, que institucionaliza el país, va Pinochet a elecciones en el año 88 y hay Parlamento. Y va a haber, perdiera o ganara Pinochet, y va a haber Parlamento igual. Ojo con eso, que también la gente no lo sabe. En la Constitución del 80 se establecía Parlamento, ganara o perdiera Augusto Pinochet el plebiscito del sí o no. Pero es que, entonces, era un tranco que estaba absolutamente legitimado desde el año 80. El año 90 yo creo que nos estamos metiendo en una discusión. No, está bien, pero lo que pasa es que quiero recomendar el 40 Festival de la Sandía de Paine. Ya llegamos al año 40º aniversario. Así es, que se va a producir el 18 de enero a las 21:30 horas en el Estadio Municipal de Paine. Extraordinario, extraordinario. La sandía de oro. ¿Ah? La sandía de oro. La sandía de oro. ¿Verdad? Perdón, sábado 23 de enero va a estar Iyapu, Pedro Aznar y Chancho en Piedra. De toda la próxima semana. Así es. Ya.